Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a sus clases virtuales. Hoy día vamos a trabajar un tema de historia del Perú, el cual es el Ocheno de Odría, ¿ok? 8 años aparentemente de democracia, pero en realidad que muchos consideran que esto fue una auténtica dictadura, ya que los métodos y modos en que este gobierno de Manuel A. Odría gobernó, de verdad que sí, prohibieron muchas cosas que la Constitución no permitía. Entonces vamos a empezar con el Ochenio de Odría de 1948 a 1956, justo 8 años, ¿ok? Primero, vamos a ver que en un principio no de frente Odría fue el gobernador absoluto de Perú, sino que se habla de una junta de gobierno. Después del golpe de estado que le hizo a José Luis Bustamante y Rivero, durante 2 años se convocó una junta de gobierno para que recién en 1950 se convoquen elecciones. Entonces, durante estos 2 años en la que la Junta de Gobierno, bueno, en realidad también esa Junta de Gobierno la presidía Odría, solo era una fachada, ¿sí? Que para dar, como diciendo que mira, no estoy tomando el poder todavía, porque voy a esperar hasta las elecciones. Pero bueno, quien presidía esa Junta era él y otros militares. Entonces, es una dictadura en la que se prohibieron muchas cosas. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, no había parlamento, estaban gobernando sin parlamento, sin congresistas. Prácticamente el poder absoluto lo tenían ellos, ¿ya? Y esta ley de seguridad interior es una de las leyes precisamente para prohibir y mantener como ilegales a los partidos comunista y al partido aprista. Incluso empezaron a ser perseguidos. Mediante la ley de seguridad, supuestamente era una ley de seguridad para tener a la gente y a la población y a la ciudadanía segura de estas dos terribles amenazas. Se podía hacer, por ejemplo, allanar domicilios, un arresto sin mayores pruebas, solamente por el hecho de ser aprista o comunista. Entonces, es una ley que de verdad resultó bastante perjudicial para estos dos grupos políticos y de alguna manera también se atentó contra las leyes, ¿ya? Por ejemplo, Víctor Raúl Laya de la Torre, ya desde 1948, o sea, desde el gobierno de Bustamante, es que debido al amotinamiento de marineros del Callao que ya vimos, el APRA apoyó esa insurgencia y a Aya de la Torre se le ordenó detención, a él y a muchos apristas, pero sobre todo a él por ser el líder. Entonces nunca le encontraron porque había buscado asilo político en la Embajada de Colombia, donde se quedó prácticamente ahí unos 6 años. Había pedido asilo político ya que era perseguido por sus ideas, no por delitos de corrupción, como pasó con otro personaje después, ¿ya? Entonces, esa es la ley de seguridad interior. Pero, y sobre todo a todos estos opositores políticos, ¿no? Comunistas, apristas o cualquier, sindicalistas, etcétera, estudiantes universitarios, todo eso, que estaban en contra de esta dictadura, eran llevados a la isla de Frontón, que precisamente queda en el Callao, y donde prácticamente ahí los tenían presos en la isla de Frontón. Sin embargo, era necesario que haya elecciones para garantizar que se estaba respetando la democracia. Así que en 1950 se convocaron elecciones en las que a Manuel Odría decidió participar, ¿ok? Tenía su rival, el rival directo era Ernesto Montán, y acá va a haber algo importante, muchachos. Unos días antes de comenzar las elecciones, de darse estas elecciones, aquí en Arequipa, un día como hoy, 12 de junio, inicia la rebelión arequipeña de 1950. Hoy día se están cumpliendo 70 años de este gesto heroico de la Ciudad Blanca. ¿Qué pasó un 12 de junio de 1950? Los estudiantes del Colegio Independencia, hartos ya de diferentes injusticias que se estaban cometiendo, sobre todo por parte del director de la institución, decidieron tomar no las armas, ya, decidieron rebelarse. En un principio la huelga solamente contaba con los estudiantes, apoyados probablemente por algunos de sus padres. Reclamaban muchas injusticias que el director estaba cometiendo, y luego este problema se salió de control y la policía y los militares tuvieron que intervenir. Muchos estudiantes fueron heridos, algunos fueron asesinados, y esto ocasionó la indignación del pueblo arequipeño. Las madres de familia, las vendedoras de Mercado San Camilo, los trabajadores, los obreros se unieron al reclamo de los chicos.
Los universitarios, ¿no?, de San Agustín se unieron también a este reclamo. Al final, muchachos, lo que inició siendo solamente una huelga del Colegio Independencia Americana terminó convirtiendo o llevando a toda Arequipa a una rebelión contra el Estado. Ya no era tanto por el reclamo al director del colegio, sino que se reclamaba y se luchaba por la dictadura que estaba imperando en este momento, la de la Junta de Gobierno, ¿sí?, de Zenón Noriega en realidad, porque ya Odría, precisamente para poder participar de las elecciones, dejó en el cargo de la Junta de Gobierno a su aliado, al segundo, ¿no?, a Zenón Noriega, para que él haga la bajada al llano, es decir, dejar ese puesto y baje simplemente a participar como un candidato más. Entonces, el pueblo arequipeño, volviendo a esto, se rebeló contra la dictadura del momento. Hubo violencia, por supuesto, hubo una serie de incidentes que derramaron la sangre del pueblo arequipeño. Acá tenemos, por ejemplo, una foto de los estudiantes del Colegio Independencia tomando uno de sus pabellones. Acá vemos una imagen del reloj que se encuentra en la catedral, donde hasta el día de hoy se puede evidenciar ahí un hueco cerca al número 6. Ese es un impacto de bala ocurrido durante una manifestación en la Plaza de Armas durante estos días. Del 12 de junio al 16 de junio duró este proceso de lucha de Arequipa. Acá tenemos unas imágenes, ¿no?, con la protesta en la Plaza de Armas y una de las calles del centro de la ciudad donde se hicieron barricadas, ¿no?, hechas con los adoquines que tiene ahí en las pistas de la ciudad. La cuestión es esta, muchachos. Arequipa incluso logró formar su propia junta de gobierno, ¿sí?, liderada por Francisco Mostajo, una de las figuras más importantes de la historia arequipeña. Esto puso en jaque a la dictadura del momento, pero bueno, con refuerzos enviados desde Lima se llegó a un acuerdo y la rebelión fue sofocada. Pero eso no quita el gesto heroico que inició con estudiantes menores, ¿no?, de secundaria, y que más adelante llevó a todo el pueblo arequipeño a unirse a esta causa. La manifestación terminó el 16 de junio, ya para el 18-20 de junio ya no se escuchaban balazos, porque todos los días hasta toque de queda había, muchachos, pero no por una pandemia en este caso, sino por las manifestaciones. Nadie podía salir después de las 12 de la noche, si no eran arrestados. Y bueno, la cuestión es que pasado este incidente, que es épico, es heroico, sobre todo para el pueblo arequipeño, regresamos a lo que iba a pasar, las elecciones de 1950. ¿Te acuerdas que te hablé de Ernesto Montagne? A él se le acusó de haber instigado y organizado esta rebelión en Arequipa. Pero no fue así, pues, chicos. Esto surgió más que nada de los propios estudiantes y de la propia población arequipeña. Pero bueno, Odría quería deshacerse de todos sus enemigos, sus rivales que podrían ganarle en las elecciones, y lo acusaron de que él estaba detrás de todo. También a los apristas se les acusó de que haber estado detrás de toda la rebelión. Entonces él fue encarcelado y posteriormente expulsado del país. Sin un rival directo, prácticamente Odría era el candidato único, y así, muchachos, en 1950 gana las elecciones. Y se inicia el gobierno constitucional. O sea, supuestamente ya así, amparado en la ley y en la constitución, va a gobernar sus 6 años que le corresponde, ¿ok? El gobierno de Odría se caracteriza porque hay una bonanza económica, o sea, la economía va bien, está bien. Hay atentados a los derechos humanos, hay limitaciones en la libertad, pero algo que no podemos negar es que hubo una buena bonanza económica debido a las exportaciones. Ya sabes, cuando Estados Unidos tiene conflictos, es cuando al Perú le va bien, porque le puede proveer de todos los suministros necesarios. Y esto se debe a la guerra de Corea, que precisamente va de 1950 al 53. Entonces las exportaciones de lana, metales, algodón, entre otras cosas más, hicieron de que haya otra vez esta economía exportadora. Ahora, otra cosa, a la revolución que hizo Odría para sacar a Bustamante del poder, también se le llama la revolución restauradora, ¿sí? Y mira, acuérdate que incluso ese apoyo vino de Arequipa. Al final de cuentas, Arequipa también fue ¿no? Se pasó al otro bando contra Odría. Algo que tenemos que entender, muchachos, es que los agroexportadores, sí, esta oligarquía que gobernó durante la República Aristocrática, vuelven al poder porque Odría es más, prácticamente representa a ellos. Él es militar, pero los representa. Entonces aquí otra vez vamos a tener una alianza. ¿Con quién? Con los Estados Unidos. Son aliados de Estados Unidos. Así que por eso se va a dar esto.
Va a estar la misión Klein, que es precisamente se contratan los servicios de esta misión, que de alguna manera iba a dar asesorar con respecto a las medidas económicas. Esto, muchachos, tiene que ver mucho con, por ejemplo, la misión Klein recomienda liberalizar la economía. ¿Y esto para qué? Para que todos estos ingresos económicos que está teniendo el Perú sean bien utilizados, no se gasten. Pero mira lo que hace Odría. Él, todo ese dinero decide utilizarlo en obras públicas. Él tenía un lema: hechos y no palabras. Hay que demostrar con hechos que nos preocupa el pueblo. Así que estas obras públicas en realidad son medidas populistas, o sea, las hace para ganar la popularidad del pueblo, para que no digan, ay, esta es una dictadura, no tenemos libertades, cosas así, ¿ya? Ahora, por ejemplo, entre estas obras está el Estadio Nacional, están las grandes unidades escolares, estos colegios que más parecen, ¿no?, universidades con sus pabellones, sus pequeñas ciudades, algo así. Ahí vamos a hablar mejor de esto cuando estemos en la clase, en la videoconferencia, ¿ya? También el Hospital del Empleado, el Hospital Militar, el Hospital Naval, el ex edificio del Ministerio de Educación, que es el edificio que estamos viendo acá. ¿Por qué? Incluso a este edificio se le llama el elefante blanco, porque se utiliza el término elefante blanco cuando nos referimos a algo que te cuesta más trabajo mantener que comprar. Y de verdad, esto en sí llevó mucho dinero, ¿sí? Inversión de mucho dinero para construirlo, pero más para mantenerlo. Vamos a explicar también eso, porque esto del elefante blanco viene de un relato antiguo ahí de Tailandia, ¿no?, de la zona oriental asiática, ¿ya? Entonces, mira, el dinero no se estaba dando un buen uso, por decirlo así. Otra medida populista fue el voto femenino para las elecciones generales, ¿ok? O sea, dijo, ya, las mujeres pueden votar, pero solamente en elecciones generales. Otra cosa más bien, los analfabetos todavía no podían votar. Y eso tiene que ver mucho con la zona. Por ejemplo, la mayoría de analfabetos no estaban en las zonas urbanas, se encontraban en las zonas rurales. Acá se da una gran diferenciación social, chicos. Las personas de la sierra, entonces dicen, las oportunidades están en la ciudad. Oportunidades de salud, de educación, de trabajo y por supuesto todo esto relacionado con el progreso. Entonces decían, migremos a la ciudad, migremos porque ahí están las oportunidades de desarrollo. Así que, muchachos, la década de los 50 es que va a haber un gran movimiento de migración de las zonas de la sierra hacia las zonas costeras, sobre todo, que es donde está la ciudad de Lima. Aquí se va a manifestar un hecho social muy importante, chicos, que es la migración y la transformación de Lima, que era una ciudad todavía incluso con algunos agentes coloniales de la aristocracia, ¿sí? Y vamos a ver otra Lima totalmente diferente, ya con este fenómeno social que es la migración. Estas personas llegadas de la sierra son lo que en los alrededores de Lima constituyen las barriadas, ¿sí? La invasión en las faldas de los cerros. Y sobre todo una población serrana, porque vienen de la sierra, pero que empezó a ser marginada por la gente de Lima. A este proceso también socialmente se le llama proceso de cholificación de Lima. Aquí surge el término cholo para referirse a aquellas personas que no son de Lima y que de alguna manera logran progresar estando en la capital, ¿sí? Luego sus hijos, sus nietos prácticamente ya no son de esos lugares de la sierra porque ya nacen en Lima y se empieza a llamar cholos a estas personas. Una manera, bueno, no sé si despectiva, pero una manera, eso sí, muy segregacionista de referirse a aquellas personas que no eran originalmente de la capital, ¿ok? Otra medida para terminar ya, se funda el CAEN, que es el Centro de Altos Mandos Militares, una especie de colegio especial, ¿no?, o academia especial para la formación militar, no solamente en el uso de tácticas de batalla, sino también un uso académico, ¿ok? Y finalmente, en 1956 se convocan otra vez elecciones. Odría forma su propio partido. Ojo, él no participa, pero sí su representante. El partido de Odría se llama el UNO, Unión Nacional de Odreístas. Aquí participan otros grupos políticos, ya empiezan a haber mayores agrupaciones políticas, ya no solamente el partido civil, ¿no?, las de siempre. Entre ellos está, por ejemplo, una nueva figura política, Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular, que se presenta también a estas elecciones, y un viejo conocido, Manuel Prado Ugarteche, que en alianza con el APRA, que volvió a la legalidad, también participa en estas elecciones. Entonces, los resultados de estas elecciones ya lo vemos en otro tema, que se va a llamar la convivencia.
aunque tú puedes averiguarlo también por tu cuenta, ¿ok? Eso sería todo, muchachos. Gracias por su atención, ¿sí? Terminamos aquí con una imagen precisamente de uno de los portales del Mirador de Yanaguara, donde resalta mucho una palabra que identifica al pueblo arequipeño. La revolución del 50 no fue la única vez que Arequipa se rebeló. Arequipa constantemente se ha caracterizado por ser una ciudad rebelde, revolucionaria, regionalista, que lucha cada vez que hay injusticias en el país, ¿sí? Arequipa revolucionaria, ¿sí? Y nos vamos con esta imagen. Y recuerda que hoy día es un día especial. No siempre se cumplen 70 años de un acontecimiento histórico como el que hoy día todo arequipeño debe recordar, la revolución de 1950, ¿sí? Eso sería todo, muchachos. Gracias por su atención.